Buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos y amigas, una vez más con todos ustedes en nuestro Jardín del Alma y como siempre muy bien acompañada y en una semana que es muy especial. Aquí en España celebramos San Jordi, el Día de las Letras y promovemos la lectura, que es muy importante, con lo cual la norma de este canal es acompañarnos de escritores que nos hagan felices con sus novelas, y hoy me acompaña Roser Lorite y es una escritora que ha escrito ya 3 libros, 4 por aquí. Ahora me va a hablar un poquito de cada libro para que ustedes las vayan conociendo y los que estamos cerca nos acerquemos a esta feria y la puedan ustedes visitar en la boquería. Ahí está el stand donde ella tendrá los libros, os los firmará gustosamente y espero que participéis, que compréis y que disfrutéis de su lectura. Bueno, Rosé, muy buenos días. Hola, buenos días María, gracias por Hola, invitarme. invitada como en casa y gracias por venir. Escúchame, en la conversa previa, yo que tengo entendido que tu primera novela ha sido Trufas para Cruz, ¿sí? Sí, sí, A ver, sí. cuéntame de dónde salió la idea de escribir. Bueno, yo te cuento. Resulta que, bueno, la idea de escribir, ¿qué pasa? Que aquí está el libro de mi papá, El Faro de Cabo Vicio, que él fue el primero De la familia que sí, escribía. el primero de la familia porque él escribía poesía y también resulta que a través de un viaje que hizo a Asturias, allí a Cudillero, pues entonces cuando volvió enseguida se puso Pues a a poner escribir la la novela. novela y la historia de allí. Sí, lamentablemente mi papá falleció de una muerte estrepitosa de Súbita. accidente en Ah, casa, un accidente estúpido completamente, y dejó escrita, inédita, su novela. Él, en aquella época, te hablo del año 83, había intentado publicar, envió el manuscrito, pero entonces estaba Planeta, bueno, las grandes editoriales, y claro, le decían que no entraba en su editorial, bueno, no etcétera, etcétera. cuadraba. Total, que se quedó en un cajón, ¿no? Entonces, yo con motivo de su centenario, que fue el 2020, entonces, ¿qué pasa? Que me cogió la ilusión a través, porque a veces en la vida las cosas te vienen dadas y te motivan, ¿no? Claro. Ya verás lo que pasó. Aquí, yo ya entonces ya vivía aquí en Mataró, y con la asociación esta de Planeta Lletra, fue el año de Pedrolo, en el 2018, ¿te acuerdas? Sí. Fue el año de Pedrolo, hicimos una excursión al pueblo de Coscubela, Claro. bueno, su pueblo. Entonces yo, al ver toda la exposición aquella tan preciosa que le hicieron, ¿sabes aquello que vi? 1918-2018, digo, ostras, pero si mi padre era, si bien coetáneo con este señor, Con este señor. los vídeos de política del Felipe González, los años 80, bueno, todo aquello, yo digo, ostras. Bueno, total, que digo, ¿por qué no le hago yo un homenaje a mi padre? Pues Bueno, sí, perfecto. entonces fue ya la motivación, ¿no? En la vida, como todo, tiene que ser una Buena motivación. emoción, sí, para que tengas ilusión, Sí, para que sea pleno. y bueno, mientras tanto, yo había hecho, por los años 2000, 2010, 2012 y tal, ya empecé haciendo talleres de escritura en los splays del ayuntamiento, en cocheras de Sans y todo esto, narrativa y tal. Y entonces un buen día, bueno, ¿por qué no lo hago en serio y me voy al Ateneo Barcelona? Ah, qué gusto, qué gusto. Al Ateneo Barcelona. Total, que allí entonces hice los 3 cursos de narrativa, y entonces mi novelita, que es Las Trufas para Cruz, pues figura que son los deberes. Allí De este curso. sales con una novela escrita. Bien, ¿no? Y bueno, y entonces ya verás lo que pasó. Ahora te cuento la historia, cómo se han sucedido los hechos a nivel editorial. Ya verás. Yo a través del tema este, de allí del Ateneo, compañeros y tal, me recomendaron una editorial que se llama La Vocal de Lis. Y entonces yo, ilusionada con el proyecto de mi padre, porque es el que más urgía de cara a su centenario, sí. al hacerle el homenaje. Oye, ¿y entonces qué pasó? Pues que digo, va, que valoren mi novelita también, que la tenía allí en un cajón. Oye, y entonces estas chicas se ilusionaron con mi novela. Pero si tu novela es buenísima, es actual, porque es todo el tema este de violencia de género, de tal, no sé qué. Dice, bueno, digo, no, digo, primero va lo de mi padre. Bueno, empezaron a tal,
Y entonces, a través de una amiga, Cristina Gracia. Cristina, un saludo. Cristina, te quiero mucho, cariño. Bueno, total, que a través de ella me introdujo en la editorial, esta célebre editorial. Bien. Entonces, nada, mira, precisamente antes hablábamos de viajes. Sí. Estaba yo en un viajecito, un circuito de estos de paseo por Teruel. Oye, y recibo una llamada. Hola, Rosé. Mira, que hemos recibido tu manuscrito, nos ha encantado, te lo vamos a publicar. Bien. Mira, tú sabes qué subidón. Qué ilusión. La gente de la mesa a la hora de cenar, todo el mundo allí felicitándome. Bien, bien. Que luego vinieron a la presentación. Ve, como está mandado, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasó? Que se adelantó lo de Trufas para Cruz y en febrero del 2020, pues entonces, nada, la presentamos en el Patty Manning, la antigua Casa de la Caridad. Y bueno, entonces me hizo la introducción, como yo había sido alumna, pues ellos, los del Ateneo, te ceden la sala, te introducen el evento y todo. Y bueno, aquello fue genial. Oh, y tanto, me lo imagino. Porque vinieron, bueno, todos los compañeros de trabajo, amistades, familiares, bueno, fue un éxito que fui inmensamente feliz. Claro. Que ahora te contaré una anécdota de, no sé si la gente cree en lo de la visualización creativa y la sincronicidad. Sí, existe, os lo prometo. Es que sí. Porque yo hace años, por estas fechas de San Jordi, o sea, aquello, siempre me ha encantado celebrar la fiesta y comprar libros aquí, allí y tal. Y bueno, total, que con un escritor de estos famosos, el Bosch, me acuerdo que hizo cuando eran joves o... No, sí. Bueno, quan eren feliços. Quan eren feliços. Quan eren feliços. Exacte. Y me acuerdo que estaba por allí, por el Paseo de Gracia, enfrente al hotel aquell, la Casa Fuster. Sí. Bueno, total, que entonces, ¿sabes aquello que a la hora de asignarme al libro digo, mira que yo también tengo una novelita y tal? Dice, pues a ver si un día firmamos juntos en las Ramblas. Qué bonito. ¿Ibas a firmar con él este año? Bueno, no creo, porque él ha sacado un nuevo libro. Bueno, no se sabe. No creo, pero bueno. Bueno, aquellas cosas que sí, tú dices, ostras, podría ser. Y claro, la fiesta está de San Jordi, por eso me hace tantísima ilusión, ¿no? Seguro, es muy bonito. Y bueno, sí, y finalmente, pues ahora el editor, que ha tenido sus más y sus menos, porque claro, ¿qué pasó? Que después del gran éxito de febrero del 2020, inmediatamente vino la pandemia. Nos confinaron a todos, que me pasó aquí en Mataró, que ya estaba preparada la segunda presentación en la Antoni Comas, o sea, Mataró Cultural se había volcado, me habían hecho propaganda por todas partes y tal. Oye, y no pudimos, me quedé con los libros en casa, o sea... Bueno, ahora se van a agotar. Ahora espero a todos para que agotemos los libros de Rosé. Sí. Y claro, estas editoriales pequeñas, pues entonces yo lo comprendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que con estas crisis tan horribles, porque incluso el año pasado resulta que yo estuve en Arco de Triunfo y os acordáis el aguacero que nos cayó encima. Sí. No sabía si el año pasado o el anterior, el año pasado. El año pasado. Que teníamos un escritor que es muy bueno y bueno, la dama sin rostro. Y bueno, se arruinaron todos los libros, mojados, bueno, no salieron para nada, un desastre, ¿no? Yo mira, estaba en Arco de Triunfo, allí en el Passeig Companys. Luis Companys. Sí, estaba con mi novelita y luego con los libros de mi padre en la Diagonal. ¿Qué me pasó? Nos cayó el aguacero, recogimos los libros y me fui a la Diagonal. Oye, y entonces en la Diagonal, ¿qué pasa? Pues que claro, la editorial, debido al tiempo, pues dijo, recogió. Y fíjate, amigos, conocidos, gente que... Porque esto sí, hoy en día te tienes tú que hacer la publicidad y todo normal, esto. Todo. Tienes que ¿Qué pasa? todo. Que luego me llamaron, claro, yo también cogí, me marché a casa. Bueno. Y entonces, ¿qué pasó? Que hubo gente que me llamó, oye, que hemos venido y donde nos has dicho no estabais, y compré. O sea que esperemos que este año... Este año no llueva, ¿eh? Con lo que vamos de días bonitos, preciosos, aguanten hasta el final de semana. El lunes le damos permiso, San Pedro, el lunes puedo abrir la puerta. De momento no, ¿eh? Así que seguro que será hermoso. Y entonces, bueno, si quieres te cuento un poco Sí, cuéntame un poco de las trufas para Cruz. ¿Sí? Bueno, las trufas para Cruz es una historia de una, como explico en la sinopsis, es una chica que, bueno, de estas... mujeres que llegan a los 40 y algo
y que se dan cuenta que, a ver, son personas que han ido a la universidad, que tienen unos estudios, son económicamente independientes, viajan por todo el mundo con amigas y tal, pero se dan cuenta que se les va pasando el arroz porque no les llega el príncipe azul. Ah, bueno, estamos esperando el príncipe azul malo, lo llevamos. Y quieren, quieren formar una familia, tener hijos y tal. Y bueno, total, que llega un momento que entra en el mundo de los contactos. ¡Ay, qué peligro! Y bueno, y entonces... será interesante. Resulta que conoce al personaje Lucifer. Aquí tenemos a Lucifer entre comillas. Y ya no os digo más, os animo a que lo leáis. Bueno, será interesante, será muy interesante ver los malefectos que hace Lucifer sobre esta mujer y si se acaba o no saliendo adelante. O sea que será interesantísimo porque además es muy actual. Sabemos que todo el mundo está en Tinder, en no sé qué, no sé cuántos. Si vas por Facebook te ves que todo el mundo sobre todo extranjeros que se inventan personalidades ficticias. Ah, qué guapa, me encanta, no sé qué, no sé cuánto, quiero conocerla, digo, a borrar. Cuando veas los mensajes, a borrar todos. Uy, de esto tengo una experiencia. Todo todo el mundo me pide la segunda parte que bueno, pues, oye, yo quiero leer la primera y la segunda. Tengo material largo para la segunda parte, porque... será interesante. Y bueno, sobre las críticas que me han hecho, porque claro, esta novela pues ya lleva unos años en el mercado, ¿no? Entonces, hay gente, mira, el otro día que hicimos una cena con la Asociación de Planeta Lletra, y claro, esto hoy en día, tiene dos visiones, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la mujer se ha empoderado y hay muchas mujeres que ya no quieren hombres en su vida, etcétera, ¿no? Pero hay otras, pues que bueno, todavía estamos a lo mejor ya no esperando al príncipe azul. No, yo diría que esperando un compañero de viaje, yo, ¿no? Bueno, para compartir. Pero siempre que comulguen con nuestro credo. Yo no cambio nada por nada. Eso por supuesto. Y claro, aquí está la dificultad de encontrarlo luego. Que todo el mundo viene con sus intenciones. Y claro, entonces me encuentro bastantes, diría muchas más mujeres que me confiesan que en un momento de su vida se han encontrado con un personaje igual o similar a esto. Y que comprenden mucho lo que le pasa al personaje. Claro. Que bueno, tengo que aclarar, porque hay gente que entonces, esto no, es una ficción, es lo que se dice autoficción, ¿no? No todo lo que sucede es verdad, le ha pasado al autor. Pero hay muchas verdades por ahí escondidas que toca al lector intentar discernir y encontrarlas y saber de qué estamos hablando, porque a veces dice más lo que no está escrito que lo que está escrito. Fíjate que entre líneas se leen muchas cosas. Bueno, y tanto. Entonces, esto es muy importante. El segundo libro. Vale, pues mira, entonces os cuento la historia, que esto es una historia entrañable, porque como digo, mi papá era, una persona, un artista nato, una persona polifacética, porque su profesión era joyero, pero luego él tenía muchísimas inquietudes artísticas, escribía poesía, iba a una tertulia literaria, y luego se interesó por la fotografía. Entonces se hizo socio de la Agrupación Fotográfica de Cataluña, que hay un libro aquí impresionante. Que este libro lo han editado este año, el otro día me lo regaló la presidenta. Y además con fotos, con muchas fotos y con mucho escrito. Porque ellos también han hecho el centenario. Vamos a ver, mira, lo primero que encuentro. Así que de diferentes esto autores. Es para disfrutar, disfrutar toda la fotografía. Que supongo que también quien se interese también está a la venta. Tengo que hablar con la profesora. Sí, el otro día hicieron una exposición, pero solo de mujeres fotógrafas en la Casa Elizalde de Barcelona. Muy bien. No sé si todavía estará, pero bueno. Bueno, entonces continúo escribiendo. Circunstancialmente mi papá era, pues ya te digo, socio de la Agrupación Fotográfica, había ganado bastantes premios internacionales, ganó 2 años seguidos el premio Ciudad de Barcelona, uno internacional Nikon, y bueno, total que circunstancialmente supongo que alguien se puso en contacto desde Cudillero, Asturias, y pidió que enviaran un jurado. Y bueno, total que fue mi padre, que fíjate, jamás en la vida había viajado, pobre hombre, en avión, y vino encantado, bueno, fue evidentemente con los gastos pagados. Todo. Y bueno, de la estancia en ese pueblecito pesquero, que es una maravilla, lo recomiendo a todo el mundo,
Pues ¿qué pasa? Que entonces cuando volvió, cogió la pluma 22, no te lo pierdas, y empezó a escribir la novela El faro de Cabo Vidio, que es una maravilla porque está ambientada en los años de las revoluciones mineras y bueno, hay que leerla, pero bueno, para disfrutarla. Para disfrutarla. Seguro, seguro. Entonces, ¿qué pasa? Esta novelita también se quedó en un cajón porque resulta que él intentó publicarla en diferentes, envió el manuscrito a diferentes editoriales, pero claro, eran las grandes editoriales, Martínez Roca, Planeta, etcétera. Total, que entonces, bueno, mi papá, por desgracia, murió en el 83 y se quedó su novela en un cajón. Entonces, el año 2020, pues fue su centenario. Y yo, claro, también lo que decimos de la motivación, ¿no? Fui con la gente esta de Planeta, en el 2018, que era el centenario de Pedrolo, fuimos al pueblecito a ver la exposición. Bien. Y claro, yo allí, ¿sabes aquello que a veces tienes como unas sensaciones, unas llamadas? Sí. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y yo entonces, viendo aquella exposición tan maravillosa, digo, pero si mi papá era coetáneo con este señor, digo, ¿por qué no le hago yo un homenaje? Claro, mi padre no era una persona famosa y popular como él, ¿no? Bueno, es igual, pero, digo, pero ostras, ha hecho cosas bonitas. Digo, es que mi padre era también una persona creativa y tal. Bueno, total, que me puse manos al asunto, nena, y entonces la llevé a la editorial esta, y nada, y entonces pues empezaron a hacerla. Y claro, luego nos vino la pandemia. Claro, yo ya les dije que no, o sea, que atrasaran el tema, porque claro, con la experiencia que tuve con mi novelita, pues entonces digo, no, hasta que no pase la pandemia completamente. Y bueno, total, que el 2021, pues sí, cogimos y en la primera presentación yo allí gestioné todo el asunto, me puse en contacto con el alcalde de Cudillero. Muy bien. Y nada, viajamos con la editora, nos fuimos a Cudillero a presentarla. Qué bonito. Esto fue la primera presentación. ¿Qué pasa? Que entonces todas sus fotografías, diseños de joyas y todo esto hice... ¿Se incluyeron? Claro, todo esto lo enmarqué, lo llevé aquí a una casa de Mataró, todo enmarcado bien en cuadritos. Entonces allí llevé unos cuantos y luego en septiembre, me parece que fue, o no, en verano, en la Antoni Comas hicimos una exposición, que bueno, tengo también documentación grabada, sí, de toda la exposición hicimos una presentación. Lo que pasa que, a ver, esta pandemia, no sé si tú tienes esta impresión, la gente parece que ha desaparecido. Sí, tenían miedo de salir a respirar. Todo esto de la burbuja emocionalmente nos ha afectado. Ha afectado mucho a la gente. Lo que te decía antes del tren, que sin motivos lógicos, la gente baja de tu tren, desaparece y cuando tú te creas expectativas que vendrá, bueno, total, que no. Pero bueno, entonces la tercera presentación evidentemente la hicimos en la Agrupación Fotográfica de Catalunya, que la presidenta, que es diu Francesca Pórtoles, que també envio molts petons, perquè és una senyora entrañable també. Pues, ¿qué pasa? Que entonces allí la hicimos y claro, allí sí que acudió también mucha gente, familiares sobre todo, porque aquí en el librito este lo he escrito yo, este es su biografía. Y entonces aquí, pues, también hay imágenes preciosas. Claro, sus fotos, después, bueno, está todo escrito, diseños de joyas, fotos familiares. Está muy bien. Aquí explico toda su vida, ¿no? Y bueno, total que allí, pues sí, fue un acto emblemático, entrañable, familiar y tal, ¿no? Y bueno, y después de todo esto, la última presentación, cuando estuvimos en Cudillero, el alcalde me dijo, oye, vete a Madrid al centro asturiano. Dice que yo soy socio de allí, dice, y allí aquello, dice, porque Madrid está lleno de asturianos. Bueno, total, que entonces yo les pedí a las editoras, hombre, pues hacemos una presentación y tal. Bueno,
Total, que este pasado septiembre nos fuimos a Madrid. Muy bien. Y bueno, pasó lo mismo. ¿Quién te viene? Te vienen amigos. De amigos, de amigos. Amigos, Ya, tal pero y bueno, cual. va corriendo la voz y te van conociendo. Pero bueno, sí, pero la gente, aquello que a veces le cuesta, ¿no? De apuntar, de mirar. Y bueno, y después otra cosa, que también de comprar, porque no todo el mundo le apetece claro, comprar. eso también, eso también. Y pero claro, bueno, yo entiendo, a ver, yo como no vengo de este mundo de la escritura literaria, de la escritura y bueno, de todo este circuito que hay a nivel de negocio, eso es de otra cosa. autor, editor, distribuidoras y librerías. Claro, todo es un compendio muy grande. Que entonces aquí viene toda la dificultad. Claro, porque todo va encareciendo el producto, va a pasar por muchas manos y todo el claro, mundo quiere cobrar. Eso y está luego, claro. ¿qué pasa? Que si tú no eres ni un profesional de la literatura. O sea, no eres un conocido JJ Benítez. Bueno, claro. Entonces ahí pagas. Yo reconozco que yo soy aprendiza de escritora, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo hacemos bien, aunque siempre estamos aprendiendo, sí. Todos estamos aprendiendo. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, tampoco no eres mediática. Claro, ahí está. Y ahí está. Bueno, pues nada, a Telecinco, cariño. Porque mira, el año pasado, con el chaparrón y todo que nos caía allí en la diagonal, sí. ¿Sabes? Mi editorial, ¿sabes al lado de quién estaba? No sé. Pues de la Bacus y estaba la Pilar Eire. Ya está. La Pilar Eire tenía una cola enorme, con paraguas allí aguantando que no teníais vosotros, claro. Y claro, nosotros, pues vale, sí, había un grupito de gente, pero como volvió a empezar a llover, la gente se dispersa. Pues ya la gente, ya la editorial, claro, ya empezó a recoger y ya marchó. Ya está. Y bueno, ya te digo, o sea, sí, es difícil que los libros salgan, porque a ver, yo lamentablemente, y sobre todo aquí en Mataró, me he encontrado de que me han dicho alguna librería de aquí de Mataró, que me sabe muy mal, no voy a decir el nombre porque lo malo no lo digo. Bueno. Pero que te dicen, es que claro, aquí cualquier que hace un taller de escritura en el Ateneo se piensa que es escritor, y a mí no me caben los libros en la la tienda. Mucho gusto, encantada. Y tú dices, hombre, pero perdona. Porque mira, esto hice yo una prueba, que es lo que me ha lamentado, ya te digo, en realidad yo llevo pues 3 años justitos de experiencia del tema este de las editoriales, de todo el circuito este. ¿Qué pasa? Mira, con mi novelita un día en la estación de San, ¿sabes? La librería de la estación de San, que bueno, es la cafetería, librería, todo esto. Pues yo, sobre todo este libro, pues está dirigido a jovencitas, a mujeres, a señoras, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Yo, una chica que entró en la librería, pues le digo, ay, que vienes como si yo fuera de la librería. Sí. Y entonces digo, ¿qué vienes buscando algún libro? Sí. Porque normalmente yo esto lo había hecho, porque hubo una época que también viajaba mucho a Madrid. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras estás esperando que salga tu tren, te das una vuelta, te compras revistas o a veces libros. Sí, ¿no? Y le ofreciste tu libro. Y entonces digo, mira, lee la sinopsis, ¿lo quieres? Y entonces dice, sí, me lo quedo. ¿Qué pasa? Este libro era mío. Yo lo estaba ofreciendo, lo estaba introduciendo en la librería. Bueno, es una buena forma, ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que me dijo la dependienta? Se enfadó. No, es que nosotros no trabajamos con esta distribuidora. Bueno, tú para que veas el intrínculis que hay... Es complicado, pero bueno, no vamos a amargarnos el día ni a los que nos están escuchando, pero es simplemente para que valoréis el esfuerzo que hace cada escritor cuando se introduce en este mundo, que todos los que compran el libro te dicen qué bien escribe, qué bonito, pero no saben las penurias y las penas que ha pasado posiblemente algún escritor para llegar a donde está. Entonces yo siempre me encanta traer al programa gente que escribe por su cuenta, que pone su esfuerzo y que está ahí, ¿no? Entonces para mí es muy importante apoyaros a todos, y la sorpresa siempre es muy grata cuando tengo los libros en la mano, como la de Cristina y otras que han venido, dices, qué bonito, ¿no? Qué bien escribiendo. Vale la pena, ¿no? Y bueno, podemos también hablar un poco. Podemos hablar que es compartido. Y las cosas compartidas también son muy bonitas. Bueno, Cristina Gracia, que ella es una hard worker y ella sí que ya no sé cuántas novelas, pues me ha introducido en estos compañeros que son de Madrid
y que bueno, que hacen un taller también de narrativa. Sí. Y entonces se ve que cada año publican pues un librito de relatos cortos. Sí. Entonces este año pues a través de ella, de Cristina, me dijo, ¿quieres participar? Y yo, como tengo muchos relatos, que ves, es otro de los temas que digo, bueno, a lo mejor pues habremos un libro de todos estos relatos que los tengo allí en un blog, ¿no? Y bueno, total, que en este libro, que es de varios autores de toda España, ¿no? Pues entonces participo con un relato que se llama Mi hermana negra. Y ella tan blanquita y mi hermana negra, muy buena. Y entonces, bueno, pero es que mirar el título, Mentiras gordas. Ya, bueno, entonces ya va cuadrando, ya va cuadrando. Mentiras gordas. Que bueno, este también de Estranques, porque en realidad la presentación la haremos en Madrid el fin de semana del 6 de mayo. Muy bien, ¿no? Y yo, bueno, me he apuntado, digo, va, participo por el tema de ir a Madrid, que también es una ciudad que me encanta y que me lo paso súper bien. Claro que sí, claro que sí. Tengo allí amistades también. O sea, que muy bien. Pero bueno, en tus proyectos futuros he leído por algún lado La hija del músico. Hombre, sí, nena, es que esto... Explícame algo, ¿esta todavía está en el cajón? ¿Se ha hecho? Esta, mira, ahora que se está hablando tanto de la inteligencia emocional... Artificial. Sí. Bueno. Mira, tu papá se ha emocionado ya lo has asustado. Sí, es que mi papá, pobrecito, en realidad seguro que me está apoyando. Bueno, total, que te cuento. Todo está en mi cabecita. Si yo ahora cogiera un electrodo y lo pusiera directamente al ordenador, empezaría a escribir la novela y saldría la novela. Muy bien. Y bueno, te digo un poquito la trama, que también es será una novela autoficcionada, bueno, una biografía ficcionada. La hija del músico, en realidad os cuento, es mi prima. Vale. Y entonces, por una serie de circunstancias que, claro, nos tenemos que remontar también a la Guerra Civil Española, bueno, su padre era un músico famoso de la República Dominicana. Pero ya verás lo que son las cosas, que son estas historias que hoy en día están saliendo a la luz y tal, que yo digo, los silencios y los secretos familiares. Me parece que por televisión hay una novela, una serie, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que tú eres pequeña, te enteras, oyes cosas, no sé qué, pero que no lo sabes. Claro. Y yo toda la vida, pues, mi prima negra, tal. O sea, es negra. Bueno, es mulata. Porque es cubana. Porque esta era la de mi tía, la hermana de mi padre. La hermana de mi padre, pues, en su momento, en tiempos de la República, su marido, porque al final se casaron, pero todo esto lo he ido descubriendo, he tenido que hacer un poco de investigación. Resulta que este señor tenía una compañía, era fagocista, se trasladó de la República Dominicana, se trasladó a Estados Unidos, y de Estados Unidos en el año 33 vino con su compañía y se instaló en el Paralelo. Vale. Por circunstancias X conocería a mi tía, se enamoraron y tuvieron una hija. Y tú una prima negra. Pero ¿qué pasa? Que este señor desapareció en la Guerra Civil Española porque este señor, como era músico, se apuntó en el ejército de la República, se fue a la batalla del Ebro y volvió enfermo y murió. Vale. Que esto no lo sabíamos. ¿Qué pasa? Son de estas cosas que, ostras, que tú eres pequeña y tampoco no haces preguntas. Yo ahora, a mi familia, que todos están en el más allá, ¿sabes aquello que les preguntaría esto, lo otro? Claro, cuando eres pequeña no. Mi papá solo decía, dice, el padre de Guldi, se llama Guldi, era una bellísima persona, pero no nos decía, pues era un músico famoso, un músico importante y tal. Bueno, total, que resulta que al final han ido, desapareciendo toda la familia, lo que te digo, tengo más allá que aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que digo, la historia de esta prima, yo la tengo que escribir. Bueno, pues porque es que resulta que esta prima pasó unos años en la calle. Porque mi papá era su tutor. Al desaparecer mi padre, nosotros... No sabíamos de qué iba la historia.
estábamos ya, y ella, pobrecita, estuvo un tiempo en la calle. Y nada menos que en tiempo de las Olimpiadas, y bueno, entonces fue cuando ya nos avisaron y empezamos a mover papeles para recogerla. Y ahora actualmente, que es una señora ya mayor de 80 y pico de años, vive en una residencia, está muy bien cuidada y tal, ¿no? Bueno, controlada por vosotros y todo. ¿Qué pasa? Que yo entonces todo esto pues lo comentaba con mis hermanas, con la familia, y me decían, es que tú eres una fantasiosa. ¿Cómo va a ser un músico famoso? Que no, mujer, que no. Y al final sí que lo era. Ya. Y por eso te digo que hay sincronicidades en la vida. Este señor, o sea, su biografía aparece en internet, ¿no? Porque claro, coincidían. Y bueno, todo esto fue a raíz de que murió mi tía. Y entonces los vecinos, un día una señora, una vecina de toda la vida, fue la que nos alertó. Y fíjate, me dice, ostras, dice, pobre tu sobrina que tenga que estar en la calle, dice, teniendo un padre tan famoso. Y nos saca de una enciclopedia la biografía del músico. No vea. Y claro, coincidían los apellidos y todo, ¿no? Pero entonces aquello que mi hermana y la familia, pero será casualidad, papá nos lo hubiera dicho. No, porque a veces no contaban las cosas. Bueno, o no las daban, era una cosa natural y no lo daban por importancia. Sí. Bueno, total, que entonces yo escarbando, cada vez hoy en día gracias a internet hay más documentación. Se encuentran muchas cosas. Y ahora te voy a comentar lo de la sincronicidad otra vez, que yo pues hará 2 o 3, supongo que sería cuando estábamos en el confinamiento solos en casa, que entonces te das a buscar por internet. Y yo siempre con la inquietud de saber más de este músico, ¿no? Claro. Total, que tú crees que me meto y entonces sale una página en Facebook y entonces la familia de allá, que también resulta que ahora viven en Nueva York, decían lo mismo. Qué pena, nuestro tío abuelo, que era un músico súper excelente, ¿no? Se fue a la España republicana y murió en la Guerra Civil Española y desapareció. Y sabemos que tiene una hija que se llama Weldy. Ya está, más claro agua, cariño. ¿Tú crees? Es que, bueno, te tenían que poner delante toda esta historia que tú has ido buscando también con voluntad para que aparezca la novela de la hija del músico, que espero que sea pronto. Para el próximo San Jordi tenemos la hija del músico. Ahora ya me tengo que conectar el electrodo. Hombre, porque ahora ya hay promesa de que nos la va a hacer. De momento tenemos el título. Yo también, siempre que empiezo mis novelas, primero aparece el título. Y a partir del título surge lo que tenga que surgir. Y esto es importante. Antes de despedirnos, queremos hacer una pequeña introducción pues a una escritura que tiene aquí Roser y nos la quiere explicar con viva voz. Así que Roser, te damos paso, cuéntame. Sí, bueno, yo como, no sé si antes lo he contado, que resulta que participo con la asociación esta de Planeta Lletra, que li diem als lletrícoles de Mataró, ¿no? Y entonces cada año, cada mes o así nos ponen un reto, que siempre normalmente nos ponen una fotografía y una frase que tenemos que incluir dentro del texto. Pero como este año, por desgracia, ha fallecido Salvador, que era un poeta de Mataró, que participaba, pues era también de Planeta Lletra, ¿no? Pues entonces nos dijeron que hiciéramos un pequeño poema, porque este señor además se ve que tenía un jardín lleno de rosas, ¿no? Entonces, pues mira, a mí se me ocurrió escribir, no he escrito nunca poesía, pero bueno, me salió este poema. I, bueno, con vuestro permiso, lo voy a leer. Adelante. Mira, es diu, si em veus, és en català, Si em veus, a la memòria dels meus éssers estimats, aquells que ja no hi són, però viuen en el meu cor. Aleshores, si em veus, jo també sóc un roser ple d'espines, tantes pèrdues i dolor al llarg del temps, nostàlgies i records, oblit i tristor. Però ara arriba la primavera i em transformo i floreixo. Aviat ompliré els carrers d'oloroses roses que faran costat a lletres plenes d'amor sortides de veus de poetes. Ànimes pures com tu, Salvador, que ens mires des d'allà on siguis, gaudint de tot l'amor i la pau. Si em veus, vull ser una rosa del teu jardí. Intento fer un poema. Molt bé, doncs la intenció ha sigut molt bona, ha sigut unes paraules molt tendres i molt bonic.
Gràcies, Roser. Y de parte de un sábado también. Gracias. Bueno, Roser, yo estoy encantada de haber tenido a mi lado con un café, de haber compartido este ratito, sobre todo haber informado a nuestros futuros lectores de tus libros lo bien que lo van a pasar cuando lean tus novelas, y será importante. Así que nos queda recordar que este sábado estarás... Bueno, no, el domingo, este año es domingo. Domingo, exacto. Bueno, es que yo voy el sábado ya a Barcelona. Domingo Ramblas. Por la mañana en el stand de la editorial Célebre Editorial con mi novelita Trufas para Cruz, que estaremos en... Delante de la boquería. Por allí la Virreina, boquería... Exacto, es muy fácil de encontrar. Bajando las Ramblas a mano derecha, a esa altura, ya verán el stand Célebre Editorial. Pues muy bien. Y entonces, por la tarde, ya para no a partir de las 5, entonces estaremos en la Plaza Real, que el stand es La Devoradora de Libros. Ah, sí, esta lo he oído también. Y entonces, pues estaremos con el resto de los libros. Me alegro mucho. Seguro que nos encontramos porque yo pasaré por Barcelona y nos iremos a saludar. Y animo a todos que hagáis lo mismo, que vengáis, que visualicéis, que compréis para apoyar a estos escritores y que disfrutéis de la lectura, que es un bien importantísimo. Así que agradezco que nos están escuchando, agradezco los likes que recibimos constantemente y espero veros la próxima semana. Gracias.